Angelina Jolie, actriz, madre, esposa, mujer. Se somete a doble mastectomía y es la cara afamada hoy de la sensibilidad frente al cáncer de mama. Pero una cara más de entre todas las mujeres del mundo y, por cierto, las de Chile. El cáncer no perdona a nadie. Un Chile donde 3.300 mujeres serán diagnosticadas con cáncer de mama en el curso de un año. Un Chile donde 1/3 de ellas morirá. Un Chile donde solo el diagnóstico precoz haría descender drásticamente esa cifra triste al 2%. ¿Cómo se detecta en forma precoz? Con la mamografía anual. Y un Chile donde, como la de Angelina, fuera de nuestros márgenes, la voz de otra mujer que atraviesa ese camino entrega su testimonio y su óptica, ahora en El Informante. Muchas gracias por acompañarnos, El Informante, TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl. Ya estamos junto a ustedes para conversar con Carolina Paulsen, a quien tenemos aquí en el estudio de inmediato y conocer su testimonio también. Gracias por acompañarnos, bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches, feliz de aportar. Porque de hecho uno ve la entrevista en la revista Ya del Mercurio esta mañana y de verdad el testimonio sorprende. No todo el mundo la lee, no todo el mundo la ha leído todavía. Me parece que es interesante al menos poder acercar esta realidad que tú viviste y particularmente desde el punto de vista de la detección, que es lo que inicialmente me gustaría que conversáramos esta noche. ¿Cómo te diste cuenta y cuánto tiempo dejaste de pasar en realidad hasta de tomar conciencia de que esto podía ser finalmente lo que resultó? Sí, me da mucha vergüenza, pero por eso estoy acá. Yo era de las personas que absolutamente no conocía la palabra cáncer en mi vida, o sea, nunca iba a tener. Por lo tanto, me sentí un poroto y me autoconvencía de que era un quiste de agua. ¿Cuántos años tenía? O sea, yo te puedo decir que yo creo que, a ver, tengo 40 recién cumplidos, yo creo que a los 34 empecé a tocarme el quiste de agua, en mi mente, que era quiste de agua. Dejé pasar, en mi mente no estaba el cáncer, repito, o sea, yo veía publicidad y no me detenía a decir, existe el cáncer de mama, igual hay que revisarse todos los años, no estaba en mi mente, de pajarona, de irresponsable, de que, qué sé yo, tómalo como queráis, pero en un momento se me empezó a extraer la piel, porque ya el tumor estaba más grande y se empezó a recoger para adentro, ¿cachai? Como que me chupaba el tumor por dentro. Y con una reunión con unas amigas, dije, esta cosa está rara, Carola. O sea, anda a verte. No, sí, ya, me voy a ir a ver. ¿Lo comentaste a tu amiga aquí en una junta social, digamos? Una junta social, todas riendo. Oye, no, a mí me operaron, me sacaron esto, yo me reí así y me quedó el gesto de agarrarme acá. Y yo, sí, oye, mira lo que tengo yo aquí. Y ahí todas se quedaron calladas. Dijeron, Carola, yo creo que eso hay que verlo, no es normal. Yo, sí, no es normal, sí, debe ser un quiste. Convencía. Y no, pues, me fui a hacer la mamografía, la ecotomografía, y era un cáncer así, ni siquiera, el doctor así lo vio de una, o sea, ni siquiera biopsia. Esto es cáncer, Carola, y es para rato. Antes de eso, sin embargo, entiendo que también conversaste con un doctor, donde tú le describiste algo y el doctor, por la edad, pensó que evidentemente podía no serlo. Sí. Digo, evidentemente, y lo pongo bien entre comillas y subrayado, porque ahí está el absurdo. Sí, eso fue terrible, porque 10 meses antes fui a hacerme un Papa Nicolau, porque estaba, qué sé yo, estaba bien adelgazado mucho, quise hacerme un Papa Nicolau y entre medio dije, uy, ¿sabe, doctor? Aprovechando, no era mi doctor de cabecera, nada de mi ginecólogo, lo tomé nomás en un centro de salud cualquiera, y le dije, ¿sabe qué? Igual tengo aquí como un quiste, yo creo que antes tuve quistes de agua, yo creo que eso, le expliqué lo que yo tenía en la mente. Y él me dijo, ¿qué edad tienes? 38, le dije yo. No, después de los 40 no acepto no revisarte. Esa fue su respuesta. Esa fue su respuesta. Luego, 10 meses después, voy, el otro doctor del mismo centro, que es el doctor Rencoré, que lo adoro porque gracias a él me pude recuperar rápidamente, me preguntó ya, ¿y no habías venido antes? Bueno, yo 10 meses, pero ni me acuerdo el apellido del doctor y tampoco quise hacer tanta... O sea, ¿cachai? No me fui por ese lado, como de culpar al otro doctor, nada. Simplemente le dije, yo me vine a ver con otro doctor, él averiguó el nombre. Al año siguiente, una vez yo recuperada, fui a hablar con él, a enfrentarlo y decirle, señor, usted no puede repetir lo que hizo conmigo, pero él ya no estaba en el centro. Ahora, entiendo que en el proceso que tú vives, de hecho tú mismo lo cuentas en esta entrevista, inicialmente está la sugerencia de aplicar, no sé si es quimioterapia o radioterapia, una de las dos,
pero aparece una especie de segundo quiste o algo por el estilo que inmediatamente te hace a ti tomar la determinación, digamos, más drástica. Sí, la biopsia, a ver, se veía en la mamografía el primer, digamos, tumor, ¿cierto? Y luego me hicieron la biopsia y se vio otro tumor, un poquito más chico. Y luego al operarme, porque ya con 2 tumores, una pechuga chica, determinan inmediatamente sacarla entera, mastectomía total. Lo cual a mí, yo quería eso también. Tengo la sensación de que el cáncer, si se puede erradicar completamente y después te sometes a la quimioterapia, para la mente, por lo menos, a mí me servía mucho más que estar con la quimioterapia, o sea, estar con el tumor, digamos, y con la quimioterapia combatirla para que si el tumor se achicara y después sacar y no sacar la pechuga. Ahora, digamos, sacar la pechuga para una mujer es todo un tema. Aquí se han hecho seminarios, hay debates, hay discusiones, hay campañas. Es muy potente, digamos. ¿Qué te pasó a ti cuando tienes que tomar esa decisión? Mira, ahí me di cuenta que yo... no soy soy bien práctica, o sea, yo me quería sacar la pechuga. Sé que existe una reconstrucción y que en el Hospital San Borja sé que la reconstrucción es a todo nivel, súper bien. O sea, estaba tranquila con que voy a tener que esperar un tiempo, pero voy a recuperar mi busto, digamos, ¿cierto? Para mí lo más importante era sacarme el cáncer, eso era lo importante. Junto con eso me sacaron ganglios también. Entonces, claro, tú me dices ahora, y sí, pues yo me miro, claro, ya no es lo mismo, ya no es el mismo pecho. Llegué a mi casa después de la operación, me puse a llorar a mares. Evidentemente que, ¿sabéis lo que pasa? Lo que siempre explico es como si a mí me pegan un golpe, a mí me duele y lloro, ¿cierto? Imagínate, no hay una parte de tu cuerpo, chao, y tenía una cicatriz, es muy fuerte, es muy doloroso y es como que ahí veis la injusticia de la enfermedad. Como que decís, chuta, yo soy una buena persona, soy una buena mujer, soy trabajadora, lucho para que todos estemos bien, y resulta que me miro al espejo y es como una mutilación. Ahí lo vi, a la vuelta del hospital. Pero se me pasó, como te digo, soy positiva, se me pasó a la semana, no sé. Esa pregunta, ¿cuánto te duró ese remesón? Yo creo que una semana. ¿Una semana? Sí. ¿Cómo lo enfrentaste además desde el punto de vista de los costos que esto tiene? Porque tú misma has descrito que desde el punto de vista actoral, el tratar de tener un sistema de, digamos, de protección permanente, siempre para los actores es un poco más difícil. Me imagino que esto también debe haber tenido también un cierto impacto. Sí. A pesar de que es bueno decir que el cáncer de mama está cubierto por el auge. Entiendo que desde el 2004, si es que no me falla la memoria. Está cubierto por el auge. Mira, yo, claro, como soy actriz y de repente hay trabajo y otras veces no coticé el último tiempo, no cotizaba, por lo tanto no tenía FONASA. Entonces, imagínate, sin ISAPRE, sin FONASA, a la buena de Dios, o sea, está ahí tirada. Pero, sin embargo, me acerqué a FONASA y le conté mi caso y ellos, no sé, se metieron en un sistema que tienen, vieron que realmente no estaba cotizando y me metieron inmediatamente al auge. Llámalo como que ellos dijeron es una enfermedad país, por lo tanto no la podemos dejar tirada, o llámalo que Dios me protege, no sé, ¿me entendí? O sea, y tú dijiste que esto ha sido un regalo. ¿Por qué? Sí, a la larga. Porque es tan importante, a ver, uno va en la vida y tiene un objetivo y va para allá como un caballo, ¿cierto?, de carrera. De repente es tan importante detenerse. Hay personas que tienen la sabiduría o la madurez para detenerse antes de tiempo, se escuchan. En este minuto yo creo que a mí la vida me dijo detente, escúchate qué es lo que quieres, ordénate, cuáles son tus prioridades, estás bien, estás mal, y yo soy obediente y la vida me detuvo, digamos, y siento que fue un regalo porque pude ver la vida ahora de otra forma. Estoy muy feliz, de hecho. Es muy loco lo que te voy a decir, pero siento que el cuerpo sí, el cuerpo es importante. Tú me ves ahora, me importa verme linda, me pinté, ¿cachai? Yo soy súper vaniosa. Pero sin embargo hay algo mucho más fuerte que es el amor propio. Y eso lo descubrí o lo volví a tener con esta enfermedad. Hablemos un poquitito de lo que significa intentar la reconstrucción mamaria propiamente tal, porque también es un proceso difícil, complejo. Sí. No es tan simple, digamos, no es una prótesis de un día para otro, hay todo un proceso de extensión de la piel, digamos que las pechugas quedan una más arriba que la otra, es todo un tema, sí, efectivamente es muy complejo también. Es que creo que es bueno que tú compartas esa experiencia también para las mujeres que te están viendo, las que lo han vivido, las que todavía no han podido hacer esa reconstrucción, que tiene un costo además.
Sí. A mí me operaron, me sacaron la pechuga y me pusieron inmediatamente un expansor. El expansor es una prótesis más rígida que una prótesis normal, de silicona, en la cual te van inyectando líquido para hacerte la piel. Entonces, al principio la piel está así, estirándose, ¿cierto? Y después ya va dando. Lo complejo y lo más delicado es que después tú te sometes a una radioterapia. Y ahí me sacaron un poco, como para que no esté la piel muy estirada para la radioterapia, viste que se quema, claro. Pasan varias cosas con la piel con la radioterapia, entonces queda más débil, más sensible. Y ahora, hace un mes y algo me operaron de la reconstrucción, y sí había un factor, me decía, hay un factor, el doctor, de riesgo de una mujer por 4, o sea, de 4 mujeres le pasa una, digamos, que es que la prótesis no te aguante, digamos, o sea, tu cuerpo no aguanta la prótesis, o que, qué sé yo, la piel no te resista porque tuviste radioterapia, es delicado, tienes un mes de reposo, Carola, y yo estreno ahora. Entonces, yo ya, menos mal que todo el año había ensayado y todo, pero era como un mes de reposo sin moverte nada, y fui súper obediente y lo hice, pero, o sea, tuve muchas pesadillas al respecto porque no quería que mi cuerpo rechazara la prótesis, o sea, quería que todo saliera bien. Cuando tú tomaste la determinación de finalmente extirpar la pechuga, sí. ¿Los doctores te dijeron sí al tiro o trataron de convencerte de que a lo mejor sí se podía hacer el tratamiento anterior? Yo me acuerdo cuando me hice la biopsia, el doctor me dijo, Carola, ¿quieres tomar quimioterapia y luego operarte? O bien mastectomía, pero así como, ¿qué es lo que te parece? Yo le dije, ¿qué es lo que tú le harías a tu hija? Y él me dijo, yo creo que te pondría quimio primero. Ya, hasta que me vio el otro tumor. Y me vio el otro tumor y me dijo, no, tenés la pechuga chica, hay que sacar. Tú tomabas una decisión que, de hecho, comentaba, bueno, tu apellido es bastante... no es un apellido muy común, por lo tanto, sí. La gente puede asociarte inmediatamente al otro Paulsen famoso, tu hermano, Fernando. Nosotros le fuimos a preguntar a él su opinión sobre esto. Bueno, ay, no. Esto dijo Fernando. Ella tomó muy a la liviana todo lo que le pasaba. Ese error no necesariamente es de la Carola, es el error de muchas como la Carola. Y por lo tanto decide aplicar lo que ella vivió y contar lo que ella le pasó para que ojalá otras personas en la edad de ella o en situaciones que potencialmente puedan tener el mismo problema, no caigan en el mismo error, no lleguen tarde a lo que puede ser perfectamente trabajable y salvable a una hora temprana. Y desde ese punto de vista, creo yo que la Carola no tenía mucha más opción, porque es así. Ella es así, hizo de su error inicial una causa para que otros no lo tengan. Esa es mi hermanita. ¿Cuánto te ha ayudado además tu familia, tus amigos y particularmente tu hijo? Sí. Sí, pues porque imagínate un hijo de 16, hemos vivido toda la vida solos, juntos los dos, se le desmoronó en un momento. Mira, él estaba súper metido de qué me pasaba, porque ya sabía que tenía algo en la pechuga. Yo le dije, no, me voy a hacer unos exámenes. Y cuando supe, digamos, quise tener todo claro, el tratamiento, cuánto tiempo, cosa de que a él le tenga la solución. Porque imagínate decirle a un niño de 16 años, 15 en esa época, mira, Diego, tengo cáncer. Me muero, o sea, él cree eso. Y efectivamente, o sea, cuando ya tenía todo listo, él ya había sospechado, porque me conoce, porque vivimos juntos, porque nos comunicamos, entonces él ya había sospechado y se había metido en mi teléfono. Averiguar las conversaciones de WhatsApp con mi mejor amiga, con mi pareja en ese tiempo, todo para cachar qué me pasaba. Lindo. Y cuando ya tenía todo claro, le dije, ya, sentémonos. Ya me dice, ¿qué pasa? Tengo cáncer de mama. Y él me dijo, lo único que quiero saber, ¿te vas a morir o no te vas a morir? Esa era su preocupación en ese minuto. Tú tomaste una determinación de no solamente hacer pública esta historia, de hecho, entre otras, era una de las figuras que participa de la campaña Keep a Breast, de I Love Boobies. De hecho, allí tengo la pulsera puesta. Muy bien. Que de hecho, además, es el busto de distintas mujeres conocidas y que se va a exponer y luego, entiendo, se rematan para juntar fondos. ¿Por qué decides hacer pública tú esta historia? De la manera en que la has contado, además. Estás sentada aquí hoy. Ay, mira, yo creo que mi personalidad es así. Yo tengo una virtud o un don que me dio la vida, que tengo muchos amigos, buenos amigos, amigas sobre todo.
Tengo esta forma de ser de siempre estar contando lo que me pasa y compartirlo. Creo que es mi personalidad y porque también tengo esta llegada más directa, que es la tele, porque era actriz, qué sé yo, y dije, no, con una persona que me escuche hoy día y vaya mañana al ginecólogo a verse la pechuga que la encontró rara, me doy por pagar. No importa la edad, me dijiste antes. No, no importa la edad. No hagan caso a esos doctores que le dicen no después de los 40. No. Tienen una cosa rara, vayan a verse, si no, uno no pierde nada. ¿Y tú recomiendas que se hagan las autopalpaciones todos los días? ¿Frecuentemente? Sí, frecuentemente. Y los pololos o las parejas, los maridos, qué sé yo, que, oye, tenía algo, que le digan, tenía algo raro. ¿Cachai? Y también para el hombre, ¿eh? Ojo que el hombre también hay un porcentaje de que el hombre le puede dar cáncer de mama. Estamos terminando septiembre hoy, empieza octubre, que es el mes, de hecho, de la prevención a nivel mundial sobre el cáncer de mama. Sí. Nos parecía muy importante tenerte sentada conversando esta noche, conociendo en detalle este testimonio, pero sobre todo el que genera un poco de conciencia de la importancia que resulta el detectar a tiempo, porque esto reduce y considerablemente la mortalidad de mujeres. Sí. Detenerla a tiempo es fundamental. Te quiero agradecer el que hayas estado conversando con nosotros esta noche aquí en El Informante. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para nuestra primera invitada esta noche en El Informante. A ver, le tengo que ir rápidamente a la pausa, me lo voy a dejar plantear la pregunta. ¿Usted ha escuchado? Alguna vez se lo comentamos el famoso síndrome MEC. Esto a propósito de los abusos empresariales, que los acuerdos, las colusiones, en fin, las repactaciones unilaterales, en fin. Bueno, vamos a hablar de esto, de por qué hay ciertos empresarios que deciden tener un comportamiento poco ético o derechamente abusivo. Este síndrome MEC, que es... me están cagando. Vamos a la pausa, de eso vamos a conversar a la vuelta, aquí con varias personas en El Informante. Volvemos. Cometiendo un delito y contra tanta gente, no una ni dos personas. Son abusos, pero ¿quién condena esto? Y cuando la lista es larga. Farmacias vuelven al centro de la polémica. Casi 7.000 pesos. El genérico vale 600, 800. Y no hay nunca. Estos personajes debieran estar en la cárcel. Durante casi 2 años, la Polar hizo lo mismo con las deudas de más de 2.000 clientes que no pudieron pagar a tiempo. Aparecen renegociaciones y repactaciones que yo jamás he hecho. Cuando los casos atraviesan a la vereda de lo público. Este no es un hecho puntual en el Banco Estado. Le metían formularios que estaban firmando seguros, tarjetas de crédito, cosas que los clientes absolutamente desconocían. No lo he pedido y no he firmado. Quiero devolución del dinero. Se me dice que no. Por el aumento unilateral del cobro de comisiones de la tarjeta de crédito Jumbo Más. El cártel de los pollos tuvo un impacto incalculable. Siempre nos dimos cuenta que los precios eran manipulados. Uno se siente estafado, es un abuso. Cuando cada chileno puede convertirse en víctima. Caso Cascadas también llegó a la justicia tradicional. Ello tras contratar una serie de infracciones a la ley de mercado de valores. Los fondos de pensiones de los chilenos perdieron $300 millones por estas operaciones. Nunca los pobres ganamos. Ellos son los que ganan. Es dable pensar que aunque más perspicaz se comporta el chileno, sigue bajo el pesado influjo del casi insalvable síndrome MEC. O lisa y llanamente, me están cagando. Se lo habíamos dicho antes de la pausa, ese síndrome MEC es del que queremos hablar esta noche. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando con estas malas prácticas empresariales? Cobros abusivos, colusiones, repactaciones unilaterales. Bueno, empiezan a aparecer montones de casos y la lista, la verdad, es larga. Y por supuesto que buen comportamiento empresarial hay, pero destaca este que evidentemente tiene preocupado no solamente a la autoridad, sino que fundamentalmente al chileno, que se indigna, se enoja, y por lo mismo queremos conversarlo esta noche con los invitados. Juan José Osa, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, abogado, exdirector del CERNAC, y aquí le tocó enfrentar, entre otros, el caso de la colusión de las farmacias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Claudio Agostini, doctor en Economía, investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, Hugo columnista también, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias. Fernando Coloma, ex superintendente de Valores y Seguros, quien destapó y acusó a un grupo de implicados en el llamado caso Cascada, entre otras cosas. Bienvenido, gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches. Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Defensa de los Consumidores, CONADECUS. Gracias, Hernán, por estar aquí, buenas noches. Gracias. Voy a partir con usted, Hernán. ¿Qué es el primer ejemplo que se le viene a la cabeza cuando le dicen o le mencionan un, voy a ponerlo así, inadecuado comportamiento empresarial? La Polar, farmacia, Cascada, ¿qué? Los pollos, Penta, ¿qué? Bueno, lo primero, decir de que aquí hay una cultura del abuso. Esa es la verdad.
Cada día nos vamos impresionando más de que esto no termina y que sigue una seguidilla de hechos escandalosos en que los empresarios han demostrado de que tienen una cultura del abuso, tienen una falta de ética, no tienen un comportamiento responsable y además, cuando se les demuestra, siguen insistiendo en que son inocentes. Eso es lo que hemos visto. Y lo más grave de todo esto es que tenemos tan pocos instrumentos para poder enfrentar esta cadena de abusos que con lo poco que tenemos de legislación de protección al consumidor, tenemos que enfrentarla con muchas dificultades. Déjeme preguntar aquí, Fernando, ¿compartes con que hay una cultura del abuso empresarial? A ver, yo no me atrevería a plantearlo en términos tan extremos. Yo creo que efectivamente había un caso que por todos conocido en que ha habido abusos manifiestos y claramente reprobables las acciones que se han tomado. Pero yo me quedo con una mirada un poco más optimista. Estos casos se han articulado, su detección y sus sanciones y la institucionalidad ha funcionado. Y yo creo que, a ver, no es solo de Chile, en todas partes del mundo, cada cierto tiempo aparecen problemas análogos a los que se han visto acá, pero yo no me atrevo a decir que sea generalizado. Yo creo que hay empresarios que claramente hacen las cosas bien, que se esfuerzan, que invierten, que toman riesgo y que tratan de funcionar en forma adecuada, en forma honesta, y por eso que no me gusta la generalización. Claro, cuando uno ve estas cosas y que se suceden en tal vez poco tiempo, tal vez asociado a un celo regulador mayor, ¿no? Hay parte también del tema que uno claramente debe tener presente, da esa sensación, pero ojo, a mí no me gusta generalizar en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, y te pregunto a ti, Juan José, que como director del CERNAC, entre otras cosas, decía, yo te tocó presentar esta demanda colectiva por la colusión de la farmacia, se enfrenta uno a lo que denominaría derechamente peces gordos? Bueno, sí, pues eso es parte de los costos que se pagan cuando uno acepta estos encargos, pero la verdad que la naturaleza humana es bastante cínica, así que de que salí del CERNAC nadie me ha dicho nada en la cara, me imagino que los pelambres siempre existen, pero quisiera recoger un poco las reflexiones de Hernán y Fernando en el sentido de decir, a mí me parece que no estamos frente a nada nuevo, lo que pasa es que ahora lo sabemos. Y lo sabemos porque el país ha crecido, porque el país alcanzó ciertos niveles de regulación que permiten nuevas herramientas, por cierto están al debe en algunos aspectos, pero yo quisiera tratar de descifrar cuál es la causa de los problemas que hemos visto. Yo creo que básicamente algunos empresarios, por cierto no todos, la mayoría a mí me parece gente decente, que da trabajo, en fin, algunos de ellos no han logrado entender qué significa un libre mercado. Invocan mucho a Adam Smith, suelen decir que es economista, pero no saben que en realidad era un filósofo moral. Y que él lo que sostenía es que los mercados tienen que funcionar, no las empresas. Y él mismo decía que no hay una reunión de empresarios, por casual que sea, así lo decía, que no derive en una conspiración de aumento de precios en contra del pueblo. Ahora, esa era su frase. Déjame preguntar, a partir de esa misma frase, Claudio, que me parece que es muy interesante, porque si uno toma, por ejemplo, el caso de los pollos, cómo se entiende que haya algunos que defienden a ultranza el libre mercado, pero al mismo tiempo impiden la libre competencia. O sea, yo estoy de acuerdo que, a ver, aquí hay varios temas en juego. Uno es, esto lo dijo el Economist hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Una cosa es el libre mercado y una cosa es el pro mercado, otra cosa es el pro empresa. Y en Chile se confunde mucho, o sea, hay muchos que dicen o abogan por el pro mercado, pero al final son pro empresa. Y uno lo ve en algunos de estos casos porque se defienden conductas indefendibles. Y aquí cuesta, todavía yo creo que hemos avanzado mucho, pero cuesta condenar cosas que en otros países se condenarían muy rápido. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la colusión. En Estados Unidos, la colusión es un delito per se. Per se. ¿Qué implica eso? Que si yo demuestro que tú conversaste con él y se pusieron de acuerdo, están condenados automáticamente. Esto es como pasarse la luz roja. Te pasaste la luz roja, estás condenado. No vamos a discutir si atropellaste a alguien, si murió a alguien, irrelevante. Te pasaste la luz roja y no te puedes pasar la luz roja. En Chile estamos un poco más atrás en eso, a pesar de los avances, y tienes que demostrar que te coludiste, que hubo daño. Hay una vuelta un poquito más larga para poder condenar que en otros países. Y uno ve algunos informes, cuando uno mira el fallo completo, de personas economistas y otros que salen defendiendo cosas indefendibles, que no tienen sustento empírico, no tienen estadística detrás, no tienen teoría económica detrás.
y están defendiendo empresas en vez de defender libre mercado. Y yo creo que es una confusión no menor. Que se da exactamente por qué. Vamos a la profundidad de esta confusión, porque son cosas completamente distintas, pero ¿por qué crees que se da? A ver, es una buena pregunta, no sé toda la respuesta. En los casos de libre competencia, que son algunos de los que yo sigo, hay una diferencia que a mí me llama la atención en Chile respecto a los fallos que uno ve en Estados Unidos, casos que yo miro. En Estados Unidos, un economista que inventa una teoría para defender una empresa o cocina los datos para defender una empresa es sancionado por el tribunal, una especie de escarnio moral. Tú miras el fallo y en el fallo del tribunal en Estados Unidos dice, tal economista sustenta esta teoría no existe, no es verdad, estos datos no sustentan esto. Y eso tiene una sanción moral complicada, digamos. O sea, a un economista que está, entre comillas, sancionado moralmente por los jueces, no lo contrata nadie más. Acá todavía hay bastante impunidad. Vamos a ir al tema de las sanciones en un segundo más, pero me imagino que sí. Tú citas a Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay que decir también que en el caso de Estados Unidos hay veces que han corrido por la libre hasta provocar crisis importantes. De hecho, probablemente el subprime, la crisis de los bancos, es un muy buen ejemplo de eso. Digamos que se dieron cuenta al final y no antes, y por lo tanto, cuando ya, digamos, la embarrada está completamente hecha. Tú hace un rato decías, y me parece importante que profundicemos un poco en eso, que nos faltan herramientas para poder avanzar todavía más, Hernán. Claramente, aquí hay una mirada de los organismos reguladores que son pro empresa, como dice Claudio. Efectivamente, lo que busca un ente regulador es la estabilidad de la industria. No busca proteger al consumidor. Y eso lo hemos visto justamente en las colisiones que se han producido entre el CERNAC y las propias superintendencias, que han habido visiones distintas y que al final han triunfado las de los consumidores. En el caso Cencosud, justamente hubo una mirada distinta pro empresa del organismo regulador. Por lo tanto, ahí necesitamos hacer una modificación importante para que esos organismos reguladores también consideren la protección del consumidor, porque es parte de lo que es la libre competencia. Si la libre competencia, toda la legislación libre competencia, es protección al consumidor. Eso es lo que estamos viendo. En consecuencia, la legislación nuestra es muy débil. Perdona, solo para que se entienda bien, ¿cuál es el cuestionamiento que tienes a los entes reguladores? A ver, primero que nada, siempre ha establecido de que son los organismos reguladores y fiscalizadores de un tipo de industria. Y hasta hace poco se establecía de que la ley del consumidor no tenía ninguna injerencia en esa industria. De hecho, hasta el día de hoy. Hoy día vemos un caso particular. Hoy día el presidente de las empresas concesionarias de autopistas dice que la ley del consumidor no tiene por qué intervenir en las autopistas. Perdónenme, es una ley especial. La ley del consumidor es supletoria. Todo lo que no considera la ley especial, la ley del consumidor actúa. Déjame apuntar entonces aquí a quien fue superintendente y que por lo tanto participó de un ente regulador, que es el que queda en cuestionamiento sobre esta mesa. ¿Qué opinión tiene de lo que dice? Sí, a ver, yo tengo una opinión distinta. Me imagino, si uno mira la misión de la superintendencia de valor en este caso, básicamente es promover el desarrollo de los mercados, ¿no es cierto?, de una forma en que la fiscalización sea eficiente, ¿no es cierto?, y coherente con la protección de los derechos de las personas, de los inversionistas, los asegurados, porque creemos que hay un círculo virtuoso en eso. En la medida de que un regulador, ¿no es cierto?, no cumpla con su rol, hay problemas de confianza y de desarrollo en los mercados. O sea, juegan un rol muy clave en la economía de mercado. Y aquí quiero hacer un pequeño alcance más preciso. La verdad es que cuando uno analiza un poco la literatura y la discusión, uno dice, bueno, a ver, los modelos, como dicen en la economía de mercado o los que lo apoyan en forma extrema, dicen, mira, aquí que haya cero regulación sería como el ideal, un laissez-faire. Y el otro extremo es el exceso de regulación que mata la iniciativa privada. Bueno, eso desconoce, ¿no es cierto?, el rol de la regulación en permitir el desarrollo de los mercados. Entonces, por eso yo creo que es clave para el desarrollo de los mercados. Una regulación que efectivamente establezca las reglas de juego, que sea capaz, ¿no es cierto?, de aplicar, ¿no es cierto?, de fiscalizar, de supervisar adecuadamente el funcionamiento del mercado, es clave para que el mercado se pueda desarrollar. Ahora, el problema, perdón, es
de regulación, de falta de regulación en ciertos sectores o más bien de falta de fiscalización frente a la regulación existente? Lo que pasa es que tiene que haber primero que todo yo estoy hablando de la regulación como tal, digamos. O sea, por eso que creo que confundir el libre mercado, el laissez-faire, como un modelo que uno debiera seguir, ¿no es cierto?, para efectos de ausencia de regulaciones como se debe hacer, eso no es cierto. Remarcando la palabra libre, digamos. Porque se requiere un regulador precisamente para el desarrollo de los mercados. En el fondo, no va a haber confianza pública, no va a haber confianza en el mercado financiero si no hay un regulador. ¿Quién se va a atrever a invertir, ¿no es cierto?, si sabe que no hay nadie que está defendiendo, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la ley, de los derechos de las personas y el rol propio de fiscalización y de supervisión que hace el regulador. O sea, desde esa perspectiva, y hay otra perspectiva súper relevante, digamos, el que haya regulación en estas materias también significa que permite, hay un ejemplo muy bueno, no sé, hay un libro muy famoso, digamos, de Singales, digamos, Salvando el capitalismo a los capitalistas, digamos, en que plantea el caso, ¿no es cierto?, de las líneas aéreas. Uno dice, mire, aquí hay una regulación de seguridad, que la cautela, ¿no es cierto?, lo supervisa el regulador, ¿no es cierto? El tema es, ¿qué pasa si no hubiera regulación? O sea, para el caso del laissez-faire. Evidentemente que, más allá de los efectos que yo digo, de que el mercado, su profundidad sería mucho menor, uno le da una ventaja a los incumbentes, porque en el fondo los que han construido alguna reputación, ¿no es cierto?, son capaces tal vez de mantenerse, y los nuevos entrantes, sin nadie que dé una cierta garantía de seguridad, es decir, no tienen ningún espacio de entrar a competir por el mercado. O sea, también favorece la competencia propiamente tal, que yo creo que es un tema clave. Ya, déjame apuntar entonces aquí de vuelta, y vamos aterrizándolo de vuelta, a casos que tenemos que son concretos, y la lista además no hay que irse muy atrás para encontrarse con ejemplos que son bien potentes y que han generado harta indignación también. ¿Qué atribuyes tú entonces a qué cuando se genera ese comportamiento empresarial? Porque, claro, es verdad que la regulación sirve, pero la regulación puede existir, incluso la fiscalización puede existir, pero también echa la ley, echa la trampa. Yo creo que en principio hay un problema cultural de no comprender debidamente qué significa la palabra libre en el concepto de libre mercado. No hay verdadera libertad si no hay una regulación. Hay un problema cultural de algunos líderes gremiales que salen a cargarle la mano a los que la embarran bastante tarde. Y también ha habido baches regulatorios muy relevantes, y quiero recoger lo que dice Hernán, cómo interactúa el SENAC y las asociaciones de consumidores con los organismos intersectoriales. Corrígeme, Hernán, pero me da la impresión que lo que quiero sostener es básicamente que hubo algunas entidades sectoriales que no solo cumplían con el rol que Fernando bien describe, que es velar, ¿no es cierto?, por ejemplo, por la estabilidad de pago en un caso, en otros casos por, qué sé yo, la continuidad de un servicio, en fin, sino que además se atribuyeron algunas facultades en materia de consumidores y le hacían la trampa al SENAC para que no se metiera en eso. Esa fue una batalla que a mí me tocó ya heredar, ¿eh?, y continuar. No me adjudico la pega más difícil que hubo que hacer, que fue básicamente al interior de los gobiernos una lucha intersectorial para imponer la visión pro consumidor. Y eso se consiguió, pero se consiguió a las patadas. Sí. Ahí hubo realmente baches regulatorios relevantes que se están empezando a corregir. Fueron los fallos, en definitiva. Y que el SENAC se atrevió a decir, mire, ¿sabe qué? Usted es BIF, usted CIS o lo que sea, digamos, no tiene atribuciones para velar por los temas de consumidores. Ahora, ahí hay un problema entonces de mentalidad y de entender exactamente cómo tiene que funcionar ese mercado. Sí. O sea, yo creo que hay dos dimensiones en lo que ha mencionado Juan José y Fernando. Una es, acá por muchos años, en muchos mercados había, cuando uno escucha a los gerentes testificar en el Tribunal de Libre Competencia, prácticas comerciales. Y hay cero conciencia de lo anticompetitivas que eran muchas de esas prácticas. O sea, uno lee en los fallos más antiguos, por ejemplo, el caso de la guerra del plasma, del Banco de Chile contra las grandes tiendas. Contra la multitienda. Claro, uno ve los gerentes de las multitiendas que llamaron para amenazar y sin problema declaran frente al tribunal, pero ¿qué tiene de malo que yo llame a amenazar a un competidor y que lo chantajee y lo saque de mi tienda? Así se hace esto, siempre se ha hecho así, son las prácticas comerciales. O sea, la palabra práctica comercial aparece mucho cuando uno ve los primeros fallos de testigos de empresa en la empresa, donde había una cultura de funcionar que efectivamente no había conciencia de que era competitivo y que no era competitivo. Y muchas prácticas eran anticompetitivas y era el estándar. Y la segunda, que tiene que ver algo con lo que decía Fernando... Perdona. Es que ustedes están describiendo algo que es bien interesante, pero da la sensación de que casi como que no existiera conciencia, sino que más bien una cultura que lleva a este comportamiento. Quiero saber si tienen alguno de ustedes la convicción de que en realidad el que está haciendo algo que sabe que es indebido
o es antiético, tiene conciencia al mismo tiempo. Porque una cosa es que se forme la idea de que la práctica, que la cultura, que esto funciona así, que hay una confusión entre libre empresa y libre mercado. Pero que cuando ves el caso Los Pollos, ese yo creo que es el mejor ejemplo. Las escuchas telefónicas y te están demostrando de que la colusión y la práctica era algo que estaban haciendo conscientemente con las llamadas telefónicas, incluyendo que en caso que alguno de los productores tuviera exceso de la cuota que tenía que sacrificar esa cuota. O sea, digámoslo en palabras simples, matar todos los pollitos, porque tenía que eliminarlo, porque esa superaba la cuota. Eso, si alguien lo está haciendo, no creo que lo está haciendo porque no tiene conciencia de la gravedad del hecho. Creo que eso te demuestra de que esto es una práctica que a lo mejor acepto lo que dice Fernando, algunos empresarios, pero parece que esto está bastante masificado porque lo vemos en muchos mercados, ya no solamente en el mercado financiero, lo vemos en el mercado, en la industria, lo vemos en distintos mercados. ¿Quién quiere responder esta pregunta entonces? Pues la dejo abierta. ¿Por qué se supone que las personas que vienen teóricamente de los mejores colegios, vienen formados de las mejores universidades, pueden tener al mismo tiempo luego un comportamiento con una ética tan dudosa o derechamente antiético? Lo que pasa es que todas las conductas que estamos analizando no son todas iguales. Hay que hacer, de hecho, algunas distinciones. No, evidente. Y lo cierto es que yo recojo el tema de que haya existido una sensación de que las cosas se podían hacer. Porque en eso, naturalmente, existe responsabilidad por parte de las personas que las hacían, pero también mucha responsabilidad por parte de las autoridades que dejaron que se hicieran. La verdad que las autoridades, cuando son indolentes, van generando una especie de expectativa, por ilegal que sea, en los empresarios de que pueden hacer una u otra cosa. Y en eso yo creo que también hay que poner el ojo en las autoridades. Ahora, tampoco es llegar y hacer un juicio de valor a las autoridades porque nosotros somos un país joven en materia de libre mercado. Entonces yo me imagino que los países cuando empiezan a desarrollarse, la apuesta es a que haya empresas, haya negocios, no preguntemos mucho, cerramos los ojos. Pero llega un minuto de cierto desarrollo económico, que yo asumo que ya estamos en él, donde las autoridades ya se atreven derechamente a apuntar con el dedo a determinadas personas. ¿Es un problema de formación? Sí, no, pero yo creo que hay un tema bien relevante. Yo, si bien es cierto, digo que no creo que haya una cultura. Me cuesta decir que hay una cultura del abuso, pero esto no quiere decir que no haya que reaccionar en las distintas instancias. O sea, yo creo que a partir de los hechos públicamente conocidos en distintos ámbitos, no cabe ninguna duda de que el rol de los reguladores es un rol que se manifiesta como muy relevante y que hayan reguladores debidamente financiados, ¿no es cierto?, con los recursos necesarios, con las capacidades para poder supervisar y fiscalizar adecuadamente el mercado, surge como una consecuencia absolutamente natural y que hay que tener muy presente. Pero también hay lecciones en otro ámbito, que es un poco lo que tú planteas, ¿no es cierto? O sea, claramente aquí hay temas éticos involucrados. Y sin duda alguna que esto debiese interpelar, ¿no es cierto?, a distintos actores de la sociedad, digamos, particularmente en la formación, por ejemplo, la universidad y las facultades de economía. Digamos, aquí varios de ustedes son profesores, por eso exactamente, por eso es un tema que a mí me interpela en lo particular, ¿no es cierto? O sea, yo creo que claramente hay que hacer un esfuerzo por tratar de profundizar, ¿no es cierto?, de dejar absolutamente claro un mensaje ético y las consecuencias éticas de las decisiones. Creo que siempre es un tema que se puede ir perfeccionando. La Universidad Católica, donde yo hago clase, sin duda alguna es un tema que le importa, pero sin duda alguna que uno debe hacer esfuerzos adicionales y tratar de traspasar, ¿no es cierto?, a los alumnos una mirada, digamos, que deje absolutamente clara la importancia y la relevancia de comportarse éticamente, ¿no es cierto? Y tal vez eso implica desafíos en la forma de cómo mandar estos mensajes, ¿no es cierto? Tal vez no solamente con un par de seminarios, sino que cómo penetrar un poco en la formación misma, en las clases, los ejemplos, porque tal vez uno a veces es muy simplista y uno plantea cosas, así funciona el mercado y todo, ¿no es cierto?, de la función que persiguen las empresas, maximizar utilidades, pero no hace los alcances, ¿no es cierto?, muchas veces en que hay ciertas restricciones que no se pueden pasar, ¿no es cierto?, que las cosas hay que hacerlas en forma fair, en forma justa, ¿no es cierto? Ahora, y que, por ejemplo, y en este tema de los abusos también quería, porque tiene que ver un poco con esto, ¿no es cierto?, hacer utilidad es muy legítimo y es la base un poco de un sistema de mercado, ¿no es cierto? La gente toma riesgos, ¿no es cierto? Muchos proyectos no funcionan y se pierden y otros que ganan, es natural y legítimo que puedan obtener utilidad. Pero hay que hacerla en forma, ¿no es cierto?, justa. ¿En qué sentido? Es decir, no a partir de la desinformación, no a partir del abuso, ¿no es cierto?, que a veces es premeditado y que parte de las cosas que han salido o los últimos casos tienen que ver con ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que hay que dejar muy claro, que hay una necesidad de un trato justo.
en el fondo que las cosas se hagan como corresponde, que es legítimo, ¿no es cierto? Una economía de mercado que es legítimo hacer utilidades, pero precisamente hay ciertos límites, digamos, que tienen que ver con la ética, cómo yo hago el negocio, ¿no es cierto? De no desinformar y a partir de la desinformación obtener utilidades. Y hay desafíos de gobiernos corporativos, es decir, creo que las lecciones o las tareas, digamos, son multisectoriales, digamos, Bueno, yo creo que Fernando ataca justamente el tema de la falta de ética. Y creo que ese es uno de los principales motivos por los que tenemos estos temas y que estamos hoy día conversando. Sin embargo, también hay que ver el tema de la presión que tienen, y en esto no quiero defender los ejecutivos, pero creo que ellos tienen una presión tremenda por tener utilidades y a cualquier precio. Ahí mismo los ejecutivos de las empresas hoy día tienen un incentivo. El incentivo tienen un premio por el resultado. Bueno, eso también los hace de que sean precisamente ese incentivo el que los obligue muchas veces a hacer cosas ilegales. El caso de la Polar es ese. Justamente ellos querían tener su premio y querían cobrar el cheque al final del año y justamente hicieron un sinnúmero de prácticas ilegales que llevó al 1.000.000 de personas afectadas. Entonces, y ahí es donde entra también el tema de los reguladores. Y justamente en el tema de la Polar hubo quizás una mirada muy liviana del regulador, poca fiscalización, porque claramente aquí se vieron involucrados un sinnúmero de organismos reguladores que no pudieron detectar lo que estaba pasando en una empresa, y era más que evidente. Mientras se plantea por una parte cómo hacer la corrección al comienzo de este problema y no al ex post, al final, de todas formas también se instala y generalmente aparece con bastante publicidad, si se quiere, el aumentar las penas, lo dijo el ministro de Economía, algunos parlamentarios, incluso penas de cárcel, derechamente. Me gustaría preguntar a ti, Claudio, si crees que esto de alguna manera se corrige, se soluciona o se avanza. Si es que, por ejemplo, uno aplica pena de cárcel, ¿o te parece que más bien va por el camino de aumentar las multas que duelan? Yo tengo la impresión que las dos cosas, o sea, en algunos temas que han salido, más allá de la ética, cuando uno mira qué han hecho otros países, una cosa en la que nosotros hemos avanzado mucho más lento es en los mecanismos que tienen los fiscalizadores para detectar y para sancionar. En los casos de libre competencia, algunas de las cosas que yo miro, por ejemplo, Chile tiene delación compensada, que es lo que permitió detectar el caso de farmacia desde el año 2009. En Estados Unidos existe desde 1978. Los primeros carteles que se detectaron con grabaciones y requisar computadores y todo en Estados Unidos son de principios de los 90. En Chile la Fiscalía tiene esa facultad desde el 2009. O sea, no hemos demorado 20 o 30 años en tener las facultades que en otros países se han mostrado ser efectivas 20 años atrás. O sea, nos ha costado avanzar. Cuando uno mira algunos de los casos en Estados Unidos más emblemáticos, una cosa es esto, detectar, sancionar, y lo otro, cuando uno lee los fallos, hay una intención de mostrar ejemplificadoramente a la sociedad de que esto es malo. O sea, yo trabajo en temas tributarios de libre competencia, son las dos cosas que hago. Y cuando uno va a conferencias afuera y uno plantea estos temas, el año pasado hablando de evasión tributaria, ¿verdad?, que estábamos en otro tema, un investigador de Estados Unidos me dijo, mira, acá es muy simple, uno tiene mecanismos de elusión, de evasión, que uno trata de hacer lo mejor posible, pero al final lo que mejor funciona es pillar a uno, colgarlo en la plaza pública y que todos sus amigos con los que juega golf y se juntan se pongan todos nerviosos. Eso es lejos lo más efectivo. Y cuando uno mira algunos fallos en Estados Unidos, tienen esa lógica. Déjame darte dos ejemplos. ¿Se puede hacer eso aquí? Es que quiero saber si se puede hacer eso aquí al día de hoy, porque da la sensación también de que aquí el que tiene la plata contrata a los mejores abogados y se encuentra con que al final esto se viene pateando y, o sea, hoy día en libre competencia no, pero si uno se mueve a otro ámbito que Fernando conoce mejor que yo. En Estados Unidos, Martha Stewart fue sancionada a 5 meses de cárcel y multada 3 veces en lo que se ahorró en pérdida por información privilegiada. Y lo único que hizo ella tuvo el dato, como muchos tienen y otros no tienen, de que las acciones que ella tenía iban a caer de precio porque se caía una patente de un laboratorio. Y de hecho lo supo en un cóctel. Exactamente. Martha Stewart, que era, recordemos, una figura muy conocida en el mundo de la cocina televisiva en Estados Unidos. Don Francisco en Chile. Ese es el equivalente, desde el punto de vista de impacto, de imagen, digamos. Y la sanción es ejemplificadora en ese sentido, en decir,
ella usó información privilegiada, vendió sus acciones antes de que cayeran de precio por noticias que iban a salir. Y la multa no es solo 3 veces lo que se ahorró en pérdidas por haber vendido antes, que ya es suficiente. No, 5 meses de cárcel. 5 meses de cárcel. Juan José. Ahora, yo quiero también hacer un llamado a la tranquilidad, en el sentido que, por lo menos en mi experiencia, sobre todo cuando me tocó viajar como director del CERNAC a la OECD y a otras instancias, es que el tipo de conductas que uno ve en Chile no son únicas de Chile. Es decir, la mayoría de los países desarrollados sigue teniendo este tipo de problemas. En Inglaterra hace, qué sé yo, un año, los 5 o 6 bancos más grandes tuvieron que devolver $6.000 millones por seguros fantasma. Esto no es consuelo, ¿no es cierto?, que porque todos lo hacen, estemos contentos. Pero sí quiero transmitir que el tipo de problemas que está viviendo Chile son propios de un país que ya va camino al desarrollo. No son los problemas de consumo que uno sigue viendo en Centroamérica, que sigue viendo, para qué decir, en África. Segundo, ¿cuáles son las sanciones? ¿Comparte lo que dice Claudio? ¿Crees tú que van más por la cárcel, por multas altísimas? Yo creo que el único paradigma clave es que infringir la ley no puede ser negocio. ¿Cómo hacemos que infringir la ley no puede ser negocio? No es una fórmula única. ¿Por qué? Una combinación entre penas de cárceles y multas que digan relación con las ganancias e incluso más que eso puede ser una buena combinación. Pero si tú lo limitas solo a la cárcel, ¿qué puede pasar? En general la colusión la materializan gerentes que no son relevantes de la empresa. ¿Qué prefiere el dueño de la empresa? Que ese gerente lo lleven preso. Si al final lo que tú necesitas es que se devuelva la platita y no reajustada con intereses, sino multiplicada por un número. Multa. Lo que se llama daños punitivos. Te pregunto, Fernando, primero cuánto una combinación, pero no solo la cárcel. Déjame preguntar, Fernando, cuánto se puede avanzar en esto, porque de hecho también cuando uno mira el caso, si uno toma, por ejemplo, el caso Cascada y ve que se levantan cargos contra una persona, sus más cercanos colaboradores, te llega una querella de vuelta, que es lo que le tocó vivir aquí a ti. Por lo tanto, uno se pregunta si efectivamente qué tan preparado está Chile como para poder aspirar a esto que dice Claudio, por otra parte. Pareciera que la distancia es sideral. A ver, yo creo que precisamente el tema de proteger la institucionalidad es un tema clave. O sea, en el fondo, y es lo que a mí me tocó comentar, ¿no es cierto?, públicamente, cuando se trata de, por distintos mecanismos, tratar de inhibir, de tratar de afectar que la autoridad pueda actuar, ¿no es cierto?, incluso inhibirla a futuro a través de distintos requerimientos, recursos, querellas, claramente se está afectando la institucionalidad. Y con esto retomo lo que yo decía al principio, es clave para un correcto desarrollo de la economía de mercado que haya una institucionalidad que sea fuerte, que la regulación sea la adecuada, pero que se aplique y el regulador tenga todas las atribuciones. En la medida que se inhibe su actuación o se dificulta su actuación, ahí estamos en un problema serio. Y es por eso que a mí el tema institucional tanto me ha preocupado, porque en el fondo es mirando un poco a futuro. Entonces, el día de mañana esta pasa a ser como la fórmula, tratar de empezar a afectar que funcione la institucionalidad, que pueda llevar sus procesos de la forma como corresponde, digamos, con todo el debido proceso, con todos los resguardos, que de hecho ha sido así en el caso de acá. Pero cuando se abusa un poco de las atribuciones y del derecho, digamos, efectivamente se pone en riesgo el actuar de la institucionalidad, y eso es tremendamente dañino para un sistema, para el mercado financiero y para la economía de mercado como tal, porque esto le pasó a la superintendencia, pero le podría pasar a otros órganos reguladores. Se me va a quedar pendiente la pregunta a ti, Hernán. ¿Puedo hacer una cosa, digamos? Porque aquí, Hernán dijo aquí, y a veces la sensación de que los reguladores llegan tarde. Claro, lo que pasa es que los casos que se conocen a veces llegan tarde, uno dice, oye, se podría haber sabido antes, no es tan fácil muchas veces, pero hay una gran cantidad de casos que no aparecen porque precisamente los reguladores han actuado en tiempo y oportunidad y su labor fiscalizadora y supervisora la han cumplido a cabalidad. Porque es re fácil a veces, no lo está diciendo Nana, pero como que en el sentir popular, oye, no, yo he visto en algunos programas, no, pues siempre llegan tarde, y eso es absolutamente falso, digamos, no es así, digamos. Hay muchas cosas que no se ven y que no se destapan, no se desatan por la correcta y la oportuna actuación del órgano regulador. O sea, Claudio dejarlo claro, digamos. usó una frase que es colgarlo en la plaza pública. Te voy a dejar plantear esa pregunta, si tú crees que esta es la fórmula, si es la combinación de ambas, si tienen que ser multas excesivas, la cárcel no sirve. Bueno, esa pregunta para ti, a la vuelta a la pausa aquí en El Informante, seguimos conversando. De vuelta en El Informante, seguimos conversando sobre el comportamiento empresarial, que era con la palabra Hernán. Yo te preguntaba si tú crees que, como decía Claudio, plaza pública, exponer a una persona, cárcel, multas altas, ¿cuál es el castigo para quien abusa de la confianza? Bueno, yo creo que en este caso, en los casos de colusión grave,
Creo que la delación compensada es una posibilidad, pero el que no se acoge a la delación compensada y no coopera, cárcel. Creo que ese es el mecanismo. Y lo otro, multas, según nosotros, 3 veces el daño causado. 3 veces el daño causado, que no siempre es fácil de calcular, Claudio. Esa es la regla en Estados Unidos, 3 veces el daño causado. A ver, yo simpatizo para los casos más extremos. ¿Alguien tiene, perdón, el cálculo? ¿Cuánto sería entonces si fuera 3 en el caso de los pollos? O sea, son 1.600 millones por 3, 3 por 6, 18, son 4.800 millones. 400 millones. En Estados Unidos se ha usado multas de ese tipo. Pero yo quería agregarte algo, cortito. Hay algo que aquí nunca se ha aplicado, y que es modificación o la disolución de la sociedad. Que en este fallo sí se pide que la APA, de la No, pero es de la sociedad, de la empresa, no es de la asociación gremial. Eso está considerado dentro del decreto ley 211 y nunca se ha aplicado en Chile. Claudio, ya para ir finalizando. O sea, yo simpatizo mucho con el estándar en Estados Unidos de los casos más graves y donde la evidencia es dura, de colusión, de evasión tributaria, de uso de información privilegiada, cárcel, y no por el afán de meter a la gente a la cárcel, sino es la idea de llenar las cárceles. Es al revés, lo que decía Fernando, mostrar institucionalidad fuerte, de tal forma de inhibir las conductas. O sea, yo una vez que cuelgo en la plaza pública a alguien porque se coludió, porque usó información privilegiada, porque evadió impuestos, desincentivo esa conducta en el futuro, y la evidencia es que funciona. Juan José. Bueno, yo creo que lo más relevante, en definitiva, más allá de la regulación, es que se produzca un cambio cultural donde de verdad los empresarios buenos, que son, a mi juicio, la gran mayoría, apliquen mano dura internamente para aquellos que desprestigian un mecanismo que a mi juicio es muy eficiente para asignar recursos escasos, que es el libre mercado, que ellos mismos, que son los principales interesados en salvarlo, colaboren. Por último, Fernando. Y una reflexión general, digamos, para el tema de los abusos, no son necesariamente estos últimos que estamos hablando, sino que yo creo que aquí las responsabilidades de los gobiernos corporativos son crecientes. Yo creo que ese es un tema que llegó para quedarse. O sea, los gobiernos corporativos hoy día tienen que preocuparse de la forma en que se venden sus productos, de los incentivos, como decía Hernán, de los incentivos que se le da a los ejecutivos y a los vendedores, digamos. Es parte esencial de su rol en este momento. O sea, y creo que hoy día, digamos, pasa a ser absolutamente fundamental. Los gobiernos corporativos hoy día, digamos, deberían estar abocados, ¿no es cierto?, a incorporar todas estas lecciones, ¿no es cierto?, más allá que no le haya pasado a ellos, ¿no es cierto?, y que ellos no tengan mayor problema en ese sentido, pero de cautelar, ¿no es cierto?, la seriedad de todas sus decisiones, digamos, de que las políticas lleguen de forma adecuada y no en forma discordante con los sistemas de incentivos. Y yo, por un lado, digo, mire, hay que actuar, hay que tener un trato justo con los clientes, ¿no es cierto?, y no desinformarlos. Sería totalmente disfuncional que dieran incentivos que no recogieran esa política, por ejemplo. Entonces yo creo que la responsabilidad de los gobiernos corporativos de mejorar sus prácticas y todo, y fue un tema que la superintendencia se abocó en forma muy intensa durante mi periodo, ¿no es cierto?, y yo creo que es un tema clave y que está detrás de esto, digamos, y creo que va a ser unas lecciones que van a quedar, y espero, ¿no es cierto?, que el futuro... Mira, la conozco bien crítico en todo caso, ya no perderle la pisada ni la huella a eso. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Juan José. Gracias a ustedes también. Gracias al público por haber estado aquí esta noche con nosotros aquí en El Informante. Nos juntamos la próxima semana. Que estén bien. Buenas noches.